Bueno, ¿cómo les va? Hola, profe. ¿Cómo andan? Vamos a guardar unos minutitos para ver si se suma alguien más. Y ya arrancamos con hoy, que es el último encuentro previo. O sea que hoy, digamos, por suerte, llegamos bien con los temas, así que hoy no solamente que es el último encuentro, el último tema que nos quedó pendiente y que nos queda a ver, que es la bolilla 19. Así que terminamos con los que quedaron colgados, que son Defensor del Pueblo y Auditoría General de la Nación. Con eso damos por terminada la bolilla 19 y bueno, y damos por fin a esta segunda parte. ¿Cómo vienen para el examen? ¿Están estudiando? ¿Están leyendo? ¿Cómo vienen? Son muchos Falta temas, profe. poco. Son muchos temas. ¿Es muy, viste? Un Sí. montón, un montón. Son, sí. Siempre, esta segunda parte me parece que tiene mucho más contenido de la vida, porque de hecho se ven los tres poderes, o sea, se ven los Exacto. tres poderes completos. Y si vos te pones a ver, se ven todos los artículos de la segunda parte. No sé si no todos. O claramente algunos van para la primera, o algunos tal vez se vean más sanos. Pero en esta segunda parte el contenido es un montón, muchas leyes que se asuman a la Constitución, o sea, no es solamente. Sí, por eso siempre la recomendación es no colgarse, ¿sí? Porque a veces, bueno, uno dice constitucional, le dedico más a los civiles, siempre pasa esto, ¿no? Que tal vez rindan junto con un civil y dicen, bueno, no, le dedico tiempo a esto y el fin de semana previo al examen y después se dan cuenta que no llegan. Esto yo siempre como que lo aconsejo, que suelo ver muchas ampliamente alumnos, alumnas que en la segunda parte o no llegan o no llegan con los contenidos para el examen, con los contenidos, digamos, de manera positiva, por esto, porque es un montón y hay que dedicarle, o sea, no deja de ser otra materia. A veces se subestima, tal vez, y se dedican al civil o, no sé, a elementos, no sé, o sea, a otra que estén cursando, y es un montón. O sea, esta segunda parte es bastante. De hecho, sin ir más lejos, en esta bolilla que es la 19, se suman o se anexan 3 leyes, ¿no? O sea, ustedes tienen que tener presentes leyes, que son la del Ministerio Público, la de Auditoría General de la Nación y la del Defensor del Pueblo. O sea que a los artículos 120, 85 y 86 le suman 3 leyes. Es bastante, pero bueno, nada que sea, me parece difícil, creo que es una segunda parte que es más entretenida, tal vez, porque no hay mucho contenido abstracto, generalmente lo que se menciona, lo que se nombra, siempre tiene un ejemplo de la actualidad, ¿no? O se escuchan los medios, o sea, no son temas lejanos, ajenos. Me parece que esta segunda parte también lo que tiene es eso, es un poco más, ¿no? Fácil de captar y creo yo más entretenida, tal vez que la primera, que es mucho de concepto teórico y abstracto. Pero bueno, es un tironcito que queda, no aflojen, ya están ahí, es un último esfuerzo y a todos les va a ir bien. Así que quédense tranquilos. Si asistieron a clases, si leyeron los temas, no es un misterio, no es un misterio, o sea, no es una materia que sea complicada hasta incluso en el examen. Bueno, vamos a arrancar, así vemos los dos temas que nos quedan y ya los libero, así se van a estudiar. Hoy lo que vamos a hacer es terminar con estos dos órganos extrapoder que nos quedaron pendientes del encuentro pasado, y ya con eso terminaríamos hoy la clase, ¿sí? O sea, ver estos dos temas, estos dos institutos que nos quedaron pendientes, y con eso culminaríamos con la bolilla 19. Porque se acuerdan que la clase pasada habíamos arrancado con lo que son los órganos extrapoder,
nos ubicamos en el programa, esta bolilla es la última bolilla del programa, ¿sí? Una bolilla que engloba a 3 órganos, que son el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo y la Auditoría General de la Nación. Un poco la clase, el encuentro anterior, habíamos hecho una suerte de introducción o de presentación del tema, particularmente vinculado a los órganos extrapoder en general, ¿no? O sea, cómo nacen, o particularmente cómo nacen en nuestra institución luego de la reforma, qué definición podíamos brindar de órgano extrapoder, cuáles eran sus principales características. Y lo que tiene que quedar de todo esto que mencionamos, y lo más relevante y lo más importante es que este sistema de control que crea o que incorpora la reforma del 94 con los artículos 120, 85 y 86 es un sistema complementario de control. ¿Sí? Quien ya haya leído o estudiado el libro del doctor Jiménez, van a ver que él refuerza esta idea de que este sistema incorporado por la reforma constitucional de 1994 complementa al que ya estaba vigente en la Constitución. O sea, no lo sustituye, sino que lo viene a reforzar. ¿Por qué? Porque ese esquema de controles, ¿sí?, que se había instalado en la Constitución histórica ya estaba deficiente, ya estaba debilitado, ¿sí?, ya era insuficiente. Entonces, por eso, y en la necesidad de reforzar los mecanismos de control, la transparencia, la eficacia de las funciones de los órganos de gobierno, es que la 24.309 va a plantear la idea, plantearla, o va a poner en escena estos 3 órganos que finalmente se incorporan, que son la Auditoría General de la Nación, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Público. ¿Sí? Entonces, este esquema de control, este sistema de control que crean, ¿sí?, estos 3 órganos incorporados con la reforma del 94 complementan el sistema de control que estaba vigente en la Constitución. No lo sustituyen, lo complementan. Y se acuerdan que habíamos dado una definición, o yo les había compartido definiciones de órganos extrapoder, si mal no recuerdo, habíamos mencionado alguna definición de Sagüez o de Quiroga Arabié, ¿sí? Esta idea de, y acá me remito de nuevo a la definición de Quiroga Arabié, que los órganos extrapoder son órganos independientes, ¿sí?, sin perjuicio de que puedan guardar una relación con alguno de los poderes clásicos. Pero la nota característica de los órganos extrapoder es que son independientes, ¿sí? Entonces, Quiroga Arabié dice, o sostiene, que esta nota de independencia es la que marca la característica propia de los órganos extrapoder. Entonces, él dice, por ejemplo, el jefe de gabinete de ministros no podría ser catalogado como un órgano extrapoder, porque le falta esa nota característica, ¿sí? Porque se acuerdan que esto era importante señalarlo porque depende, la definición de órgano extrapoder que tengamos va a ser los órganos que los califiquemos así, o sea, depende de qué concepto tengo yo de órgano extrapoder, va a ser cómo clasifico a una determinada institución. O sea, para decir si esto es un órgano extrapoder o no, bueno, voy a tener que ver qué entiendo yo por órgano extrapoder, o sea, qué entiende el órgano extrapoder. Por eso, digamos, esto era importante tenerlo en cuenta porque en base a esa definición va a ser como el autor o la autora clasifique los órganos. Y en cuanto a las características de los órganos extrapoder, dijimos básicamente que eran 2. Y estas son las características que señala Quiroga Arabié también. Por un lado, que los órganos extrapoder tienen competencias o facultades limitadas, ¿sí?, bien específicas, a diferencia de los poderes clásicos, los poderes constituidos, que por lo general tienen un amplio abanico de facultades o de competencias. Los órganos extrapoder tienen facultades, competencias específicas puntuales. Y la otra característica que señala este constitucionalista es que los extrapoder generalmente su naturaleza es
o su principal objetivo es reforzar los mecanismos de control. O sea, los órganos extrapoder nacen para fortalecer los sistemas de control, los mecanismos de control, los esquemas de control. Entonces, las características que señala Quiroga Lavie que hacen a los órganos extrapoderes competencias limitadas, función de control, ¿sí? De reforzar el control. Estas serían para el autor las principales características que tienen los órganos extrapoderes. Habíamos empezado, o mejor dicho, creo que Ministerio Público sí lo habíamos terminado de ver. Hicimos una breve introducción al principio, ¿no? De esta discusión acerca de la ubicación que tenía, si era que pertenecía al Poder Ejecutivo, si era que pertenecía al Poder Judicial, si era que era un órgano independiente, ¿no? Eran discusiones y debates que se originaron o que estaban antes y previo a la reforma del 94, o sea, donde se ubicaba institucionalmente, constitucionalmente el Ministerio Público. Y que claramente fueron debates que la 24.309 también recogió, ¿no? Era, bueno, ¿dónde ubicamos constitucionalmente al Ministerio Público? Y se termina por incorporar a la Constitución un artículo que es el 120, que, como ustedes verán, tiene una sección normativa independiente y autónoma. Y esto es interesante. O sea, el artículo 120 está en lo que es la sección normativa cuarta. Ustedes, si se agarran la parte orgánica de la Constitución, donde están justamente organizados los tres poderes clásicos, van a ver que cada poder clásico es una sección normativa autónoma, ¿no? Empieza con la sección primera, destinada al Poder Legislativo, una sección segunda, destinada al Poder Ejecutivo, una sección tercera, destinada al Poder Ejecutivo, y una sección cuarta, destinada al Ministerio Público. ¿Sí? Esto nos marca algo, nos marca esa idea, ¿no? De reforzar esa independencia, esa autonomía, el hecho de tener una sección normativa individual. Al punto tal, recuerdan ustedes, esta circunstancia habilitó a que algunas entiendan que era un cuarto poder. ¿Se acuerdan? Que habíamos citado la clase anterior. El hecho de que no esté incorporado en la sección normativa de alguno de los poderes clásicos y que tenga una sección normativa individual, autónoma, para él solo, bueno, algunos dijeron, bueno, ¿no será entonces el Ministerio Público un poder? Es decir, ¿no tendremos Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Ministerio Público? ¿No será el Ministerio Público un cuarto poder? Claramente, la doctrina mayoritaria contestó que no, ¿sí? Ustedes lo habrán leído del doctor Jiménez, donde contesta esta pregunta de si el Ministerio Público es un poder, dice que no. Y cuando responde por no, por un lado responde con la ley, ¿sí? Porque la 24.300, cuando habilitaba, o sea, cuando proponía la incorporación del artículo 120, o sea, la constitucionalización de la figura, decía, bueno, se incorpora como un órgano extra. O sea, el convencional se incorporaba al artículo 120, se incorporaba a la figura del Ministerio Público a la Constitución, lo tenía que hacer como órgano extra, ¿sí? No decía incorporar al Ministerio Público como un nuevo poder. ¿Sí? Habilitaba, pero con esta naturaleza de órgano extrapoder. Y la segunda razón por la cual el Ministerio Público no es un cuarto poder tiene que ver con esta característica de los órganos extrapoder. El Ministerio Público se incorpora para reforzar los mecanismos y los sistemas de control. ¿Sí? O sea, esa es la idea, el objetivo principal de la incorporación de la figura en la Constitución. ¿Sí? Reforzar el sistema de control. Voy bastante rápido porque esto es un repaso de lo que vimos la clase pasada. Entonces, esto de que se incorpore en una sección normativa independiente, en una sección normativa autónoma, no solamente habilita o habilitó a esta teoría, sino también que definió la ubicación institucional del Ministerio Público, ¿sí? Ahora, no quedan dudas
que el Ministerio Público no depende del Poder Ejecutivo, que el Ministerio Público no depende del Poder Judicial, porque el Ministerio Público es un órgano extrapoder independiente con autonomía funcional y autarquía financiera. ¿Sí? O sea, no queda ninguna, con la incorporación del artículo 120, la ubicación institucional del Ministerio Público. O sea, esa discusión que estaba antes sobre la mesa, con el artículo 120 encontró su punto final. Habíamos señalado las principales características, esto de la independencia funcional, ¿no? La idea de esta doble frontera o esta doble línea, independencia para adentro, es decir, que dentro del propio organismo las relaciones van a ser conducidas por la jefatura máxima. ¿Se acuerdan que lo que es Ministerio Público Fiscal, la figura máxima es el Procurador General de la Nación, y lo que es el Ministerio Público de la Defensa, la jefatura máxima es el Defensor General de la Nación? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el hecho de tener esas dos líneas jerárquicas independientes habilitaba a decir que el Ministerio Público es un órgano bicéfalo? ¿Por qué? Porque tiene dos líneas jerárquicas independientes, Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público de la Defensa, ¿sí? No es que el procurador está por encima del defensor, son dos líneas independientes, y cada una tiene esa figura máxima, ese jefe. Ese jefe, esa figura máxima, va a dar las direcciones, o va a dar las directivas, mejor dicho, internamente, y todos tienen que obedecer a esa figura máxima exclusivamente. Y esto habla de la autonomía funcional desde el punto de vista de adentro. Y desde el punto de vista de afuera, o sea, externo, el Ministerio Público tiene que estar libre de cualquier interferencia o injerencia de alguno de los poderes. Bien, o sea, no puede llamar, no sé, el ¿sí? Llamar al procurador y decirle, no, mira, esto no lo investigues, esto investigalo, esto déjalo por acá, ¿sí? O sea, no puede recibir ningún tipo de instrucción, de injerencia, de interferencia de alguno de los otros poderes. Bien, eso es lo que implica la independencia funcional. La autarquía financiera, esto de que una parte del presupuesto va destinado al ministerio y el ministerio lo va a administrar. Y una de las partes interesantes que tiene el Ministerio Público tiene que ver con las garantías funcionales. Y esto es porque el artículo 120 lo que va a marcar es que mientras duren en el cargo van a tener o van a gozar de las inmunidades de los legisladores. ¿Cuáles eran? ¿Cuál es la inmunidad de los legisladores? ¿Se acuerdan? Inmunidad de arresto. Inmunidad de arresto. Sí, ¿y cuál más, Rosario? Inmunidad de opinión. Por privilegios individuales de los legisladores, bien, esos también, entonces, de esos también gozan los miembros del ministerio según el 120. También habla de la intangibilidad de las remuneraciones, y Vidar Campos señala que las garantías funcionales están representadas por la forma de designación y destitución de los jefes máximos del Ministerio Público. Porque ¿se acuerdan ustedes cómo se destituía, o cómo se destituye, mejor dicho, al Procurador General de la Nación y o al Defensor General de la Nación? El artículo 120, ¿sí? Lo dice cómo se designa y cómo se remueva, cómo se destituyen o remueven el defensor y el procurador. No, bien, bien. Entonces, ¿de dónde surge cómo se designan y cómo se remueven al procurador y al defensor? ¿A dónde lo voy a buscar? En su ley orgánica. Bien, bien, bien Lautaro, ¿no? ¿Habló? Sí, sí. A la ley orgánica del Ministerio Público.
La ley 24.946. La ley orgánica del Ministerio Público, van a ver ustedes que algo que caracteriza a estos tres órganos que hoy vamos a ver es que la Constitución, si bien los recepta, los incorpora en el texto supremo, no tenemos mucho más que esos artículos. Entonces, se queda corta, por llamarlo de alguna manera, y por llamarlo, digamos, o decirlo de manera fácil y entendible. Porque Ministerio Público, Defensor del Pueblo y Auditoría General de la Nación están solamente en el 120, 86 y 85. O sea, cada uno tiene un artículo y nada más. Entonces, hay muchas cosas que quedaron afuera de la regulación. O sea, hay muchas cosas que no están reguladas en la Constitución. Por eso es tan importante en estos tres órganos sus leyes orgánicas, ¿sí? Porque necesariamente vamos a tener que ir a la ley. Porque no es, bueno, con el 120 ya sé todo acerca del ministerio. Bueno, la ley regula pormenores. No, la ley orgánica, el Ministerio Público, regula cosas tan importantes como cómo se designan y cómo se remueven sus jefes máximos, ¿sí? Entonces, y esto también consejo para el examen, importantísimo las leyes en este caso, ¿sí? O sea, no pueden dejar de estudiar leyes orgánicas de cada uno de estos institutos que estamos mencionando, porque, como les dije recién, contemplan cuestiones esenciales, como por ejemplo designaciones, remociones, etc. Y en este caso, la ley del Ministerio Público es importante porque nos va a decir cómo se remueve y cómo se designa. Esperen que... Es 24.946. Gracias. Si van a la ley, van a ver que el artículo primero de la ley replica en palabras más o en palabras menos el 120. El artículo primero de la ley vuelve a señalar las características esenciales del Ministerio Público y utiliza en gran parte los términos de la disposición de la Constitución Nacional. El artículo 2 nos habla de estas dos líneas jerárquicas, ¿no? Del Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de Defensa, y recién el artículo 5 nos va a decir cómo se designan estos dos jefes máximos, ¿sí? Que creo que la clase pasada habíamos mencionado, que es designación del Poder Ejecutivo con el acuerdo del Senado. El artículo 7 va a señalar cuáles son los requisitos para poder desempeñarse en esos cargos, y el artículo 18, que esto también lo habíamos mencionado, señala que la remoción se va a realizar a través del juicio político. Y esto, creo que la clase anterior también nos habíamos detenido, es importante o es interesante traerlo a colación, porque a esta altura ustedes ya sabrán de memoria los sujetos enjuiciables, ¿sí? O sea, quiénes son los sujetos pasibles de juicio político, que los enumera el artículo 53 de la Constitución Nacional, y ustedes se preguntarán en este momento, pero cuando estudiamos el artículo 53, o por lo menos en el del texto del artículo 53, nos surge como legitimados pasivos el Procurador y el Defensor General de la Nación. Esto es porque el artículo 53 no los tiene, ¿sí? El artículo 53, cuando detalla los sujetos pasibles de juicio político, no incorpora al Procurador y al Defensor General de la Nación, pero sí hace su ley orgánica. Esto ha derivado, ¿sí? Que se ha planteado, me acuerdo que uno de los compañeros, no me acuerdo quién fue, sé que fue un compañero, que planteó, bueno, si no habilitaría a la inconstitucionalidad del artículo. No me acuerdo quién lo preguntó. Y sí, he encontrado antecedentes donde se han presentado en la justicia solicitando la inconstitucionalidad del artículo, y ha sido concedida por la Cámara Federal, creo que de La Plata, por entender justamente esto, que la ley lo que hace es ampliar el campo de legitimados pasivos, cuando en verdad, digamos, la Constitución no lo hizo, y la Constitución lo podría haber incorporado, ¿sí? Al momento de realizar la reforma y sumar el 120, podría haber modificado el campo de legitimados pasivos y no lo hizo.
Entonces, lo que dicen es, bueno, una ley que tiene jerarquía inferior a la Constitución estaría de alguna manera, no digo modificando, o sí, pero claramente ampliando algo que la Constitución no dice. Los que argumentan a favor de la constitucionalidad de la norma, lo que dicen es que lo que se buscó, o lo que se pretendió, es establecer un mecanismo de remoción que no sea débil, ¿sí? O sea, una remoción que no sea fácil. Ustedes imagínense que si la idea del Ministerio Público es la de, o tiene una función de control, y en esta necesidad de independencia del controlado con el controlante, y de asegurar su independencia, bueno, si la remoción se habilita sin muchas, digamos, no quiero decir con obstáculos, pero si la remoción se hace a través de un procedimiento con mayorías simples, o que no requiere de muchos, si la remoción es fácil, o sea, si se pudiera remover fácilmente al procurador, claramente con cada asunción de un gobierno, de una bandera, de un color distinto, al procurador se requiere al procurador. Ustedes imagínense que el procurador lo que lleva adelante, por ejemplo, es la investigación de, no sé, la presunta comisión de delitos de corrupción, ¿sí? O de mal ejercicio, o de mal desempeño en el ejercicio de las funciones. O sea, los delitos que persigue son de una entidad que tal vez pueda hacer que a los poderes políticos les incomode. Entonces, bueno, la idea de que la remoción del procurador y la del defensor sea por juicio político es esta, ¿no? Pero bueno, hay antecedentes donde se ha planteado la inconstitucionalidad y la justicia la ha otorgado. Bueno, habiendo hecho un repaso excesivamente rápido del Ministerio Público, nos vamos con el nuevo órgano que teníamos que ver hoy, Defensor del Pueblo. ¿Sí? Sí, Lautaro. Profe, dijiste que el Ministerio Público también se encargaba de controlar casos de corrupción, por ejemplo, o de investigar, pero según la Carta Orgánica es designado también por el Poder Ejecutivo Nacional con acuerdo del Senado, ¿verdad? Por sus 2/3 es lo Sí, que dice. sí, Entonces, el Ejecutivo es quien designa, por así decirlo, sí. con acuerdo del Senado. Aún así, lo investigaría el Poder Ejecutivo, como no es un poco contradictorio que el que lo designa después tenga que controlarlo. Sí, pero en realidad, fíjate que, sí, pero fíjate también que para evitar un ejercicio arbitrario o discrecional del Ejecutivo, sí se le pone un control por parte de otro poder, que es el legislativo. O sea, no es que, discrecionalmente el Poder Ejecutivo puede designar, ¿sí? Sino que requiere del acuerdo del Senado. La idea del acuerdo del Senado es justamente para que haya un control, ¿sí?, entre los órganos. Incluso en el año 2003, si mal no me equivoco, no sé si el decreto es el 2 del 2003, donde se establece un mecanismo de selección, de alguna manera se establece un procedimiento previo a la elección del procurador, donde, por ejemplo, tiene que ser sometido a una audiencia pública, ¿no?, donde se lo puede indagar, se le puede hacer preguntas, se puede cuestionar su designación. Es decir, se quiere, en aras de dar mayor transparencia a la designación de esta figura. También en ese año se dicta un decreto que busca dotar de mayor transparencia a la elección de los ministros de la Corte Suprema. Son dos decretos que se dictan en la presidencia de Néstor Kirchner y que buscaban justamente transparentar aún más la elección de estas figuras, procurador, defensor y ministros de la Corte Suprema. Entonces, no solamente ahí vas a tener el control por parte del Poder Legislativo por medio de ese acuerdo que tiene que dar del Senado, sino con todo este mecanismo previo, donde, por ejemplo, ha pasado no hace mucho, donde un candidato propuesto por el Ejecutivo, que en ese entonces era Reposo, cuando se somete a estas audiencias públicas de indagación y de consultas, no me olvido, le empiezan a hacer preguntas, indagar
y este candidato, en un momento, digamos, de la audiencia, todos nos quedamos mirando que no podía responder, o sea, no sabía responder lo que se le estaba, lo que estaba, fue, digamos, un candidato que fue bajado por el Poder Ejecutivo. O sea, ahí, digamos, se notó la importancia de ese decreto. ¿Sí? Se los voy a subir al decreto, decreto 222. Yo no sé si es el 222 o el 576, se me olvidó el número, pero sí, la designación es del Poder Ejecutivo por el Senado. Pero entre este decreto y el acuerdo del Poder Legislativo, lo que se busca es evitar la discrecionalidad. Es como los ministros de la Corte, o sea, lo que se busca es evitar la discrecionalidad absoluta del Ejecutivo, pero sí, es designado así. Voy a arranco con Defensor del Pueblo. En primer lugar, cuando hablamos de Defensor del Pueblo, no, por favor, gracias, Lautaro. Me parece que había sido vos, ¿no? El que habías preguntado la vez pasada sobre la posible declaración de inconstitucionalidad del artículo de la ley del Ministerio Público, ¿no? Creo que había sido vos, Sí, me sí, sí. parece. Ah, sí, sí. Siempre son interesantes tus cortes. Bueno. Esperen que... No sé por qué. Ahí está. Defensor del pueblo. En primer lugar vamos a hablar del origen del vocablo, ¿sí? Cuando hablamos de defensor del pueblo, siempre les va a aparecer un término, que es un vocablo de origen sueco, que es ombudsman, y así, digamos, se reconoce el origen de la figura, una figura que generalmente se lo suele ubicar en Suecia, porque bueno, es la primera constitución que lo incorpora, pero algunos autores dicen que su origen se da en las tribus germánicas medievales, que datan del año 1500, pero bueno, cuando se habla del defensor del pueblo, ¿sí? Se utiliza esta terminología, porque justamente tiene que ver con el lugar de origen de la institución, y Barraza lo que nos dice es que el término se desdoblaría en estos dos grandes partes, ¿no? O sea, la acepción etimológica. Por un lado, ombus, que significa el que actúa como vocero, representante, comisionado, protector, apoderado, y man, que sería hombre. En realidad, el autor lo que señala es que cuando se incorpora este término man, necesariamente implicaba únicamente género masculino, ¿no? Sino que servía para ambos géneros. Pero bueno, el vocablo, si tenemos que decir qué significa, bueno, hombre que da trámite, ¿sí? Eso sería como el significado más simple del término, ¿sí? Hombre que da trámite. Esto significaría el vocablo de origen sueco ombudsman, ¿bien? Es algo que lo traigo porque siempre que el defensor del pueblo se menciona. En el libro del doctor Jiménez van a encontrar lo que son las etapas evolutivas de la figura. La primera que hay que señalar es la que data del año 1809, que tiene que ver con la incorporación o el advenimiento constitucional de la figura en la Constitución sueca, ¿sí? Por eso señalamos esta fecha importante, ¿no? 1809. Después, una segunda etapa, que es los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y digamos una exigencia por parte de la ciudadanía, no solamente de controlar más los actos o la actividad pública, sino también que se los proteja más frente a la administración pública. O sea, no solamente, o sea, esa demanda de la sociedad, no solamente de intervenir, de participar, sino también de ser protegida. Y una tercera etapa, también interesante, que tiene que ver acá con la Constitución española, en el año 1978, que es no solamente le asigna al defensor del pueblo la defensa de los derechos fundamentales, sino también que le otorga legitimación procesal.
¿sí? Esto, digamos, es otro de los hitos históricos en lo que hace a la evolución del defensor del pueblo. El tema de la legitimación procesal. Y la cuarta etapa sería la que estamos, ¿no? La que estamos transitando, particularmente con la incorporación de la figura en las constituciones latinoamericanas. ¿Bien? Este power, quédense tranquilos que se los voy a subir. En lo que hace a la figura argentina, yo les cuento distintos antecedentes, ¿no? Distintos proyectos de ley presentados por diputados, por senadores, donde buscaron la creación de un comisionado del Congreso, ¿no? De un ombudsman parlamentario. Y van a ver que en la diapositiva termina diciendo que en el año 1993 se sanciona la ley 24.284. Y acá, digamos, una pequeña como aclaración o salvedad o nota de color. La ley, ¿sí?, que regula la Defensoría del Pueblo es del año 1993. Con esto, ¿sí?, concluirán que la ley es previa a la incorporación de la figura en la Constitución Nacional. Porque si estamos diciendo que la reforma constitucional de 1994 incorpora la figura en el artículo 86, yo acá les estoy diciendo que en el año 1993 se sancionó la ley. Con Vidar Campos lo que sostiene es que tanto en este caso como en la auditoría, como en la AGN, y las leyes son anteriores a la incorporación de las figuras en la Constitución, que las leyes van a seguir vigentes, pero aunque cuanto contradicen lo que establece la Constitución, obviamente lo que va a primar es la Constitución, ¿sí? O sea, va a seguir las regulaciones de la AGN y de la Defensoría por estas leyes dictadas con anterioridad, pero no tienen que contradecir a los artículos 85 y 86. Si contradicen, obviamente, por el principio de supremacía, lo que va a pesar es lo que diga la Constitución. Bien, pero esto es algo a tener en cuenta, que las leyes de la Defensoría y de la AGN son previas a la reforma del 94. Bueno, ¿qué dice el artículo 86? El artículo 86, entonces, incorporado con la reforma, lo que establece es que el defensor del pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes ante hechos, actos u omisiones de la Administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. El defensor del pueblo tiene legitimación procesal. Es designado y removido por el Congreso con el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de cada una de las cámaras. Goza de las inmunidades y privilegios de los legisladores. Durará en su cargo 5 años, pudiendo ser nuevamente designado por una sola vez. La organización y el funcionamiento de esta institución serán regulados por una ley especial. ¿Sí? Esto es el artículo 86. Es el único artículo de la Constitución que regula al defensor del pueblo. Entonces, si bien podemos de este artículo desprender un montón de cosas y podemos, digamos, desnarlo, desnudarlo y dedicarle bastante, también podemos decir que se quedó corto, porque hay un montón de cosas que no detalla o que no dice. ¿Cuáles son las principales características del defensor del pueblo? En primer lugar, vamos a señalar su carácter, su naturaleza, como órgano independiente. ¿Sí? El artículo 86 señala que el defensor del pueblo es un órgano independiente con autonomía funcional. ¿Sí? Un poco entonces estas características propias de la figura que comparte, por ejemplo, con el Ministerio Público. Nos dice el artículo 86, entonces, primero, que el defensor del pueblo es un órgano independiente, instituido en el ámbito del Congreso. Entonces, si se acuerdan, recordamos la definición de órgano extrapoder de Quiroga Arabié, que decía, lo importante es que sea un órgano independiente. Puede estar
en vinculación, en relación, en la órbita de alguno de los poderes clásicos, pero lo importante es que sea independiente. Entonces, si recuerdo esa definición, claramente voy a decir el defensor del pueblo es un órgano extrapoder. ¿Sí? ¿Se acuerdan que, o quien leyó el libro del doctor Jiménez, va a encontrar que, si bien a partir de esta definición, creo que él incluso brinda la de Palazzo, se puede catalogar al defensor del pueblo como un órgano extrapoder, estricto sensu, el único órgano extrapoder sería el Ministerio Público, porque la ley 24.309 solamente denomina así al Ministerio, ¿sí? O sea, solamente menciona el término órgano extrapoder cuando habla de el Ministerio Público. Bien, entonces, independiente con autonomía funcional, pero en la órbita del poder legislativo, incluso por su ubicación en la Constitución se darán cuenta que está en la sección normativa del Poder Legislativo, no tiene una sección autónoma como el Ministerio Público. O sea, digamos, la relación con el Congreso es clara, ¿sí? Incluso a partir de su ubicación metodológica. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, frente a hechos, actos y funciones de la administración, y el control del ejercicio de las funciones administrativas. Esto sería, cuando se habla de misión, sería cuál es la competencia del Ministerio Público. Es decir, ¿qué puede hacer el Ministerio Público? ¿Qué hace el Ministerio Público? El Ministerio Público, Vidal Campos, cuando tiene que definir la competencia, dice, bueno, el Ministerio Público fiscaliza, controla y protege todo lo que quede incluido en el artículo 86, ¿no? O sea, como que es bastante amplio. Pero ¿qué es lo que hace el Ministerio Público? El Ministerio Público, a partir de esta competencia, de esta misión, lo que puede hacer es recibir denuncias, investigar, hacer propuestas, articular proyectos, ¿pero de qué? ¿Sí? Lo que entonces hice fue, para que se entienda mejor, esperen que no puedo. Vamos a... ¿Están viendo la página de la Defensoría que abrí? ¿Se ve? Entonces, la página de la Defensoría del Pueblo, de la Nación, ¿sí? Porque también hay en provincia. Acá abajo hay un montón de cuadritos, ¿sí? Donde de alguna manera define cuál es la competencia el poder de la Defensoría, o sea, en qué temas puede la Defensoría inmiscuirse. Y yo, por ejemplo, me voy a grupos vulnerables, ¿no? Y ahí me va a decir, ¿qué grupos vulnerables están protegidos por el Defensor del Pueblo? Bueno, voy a personas con discapacidad, que es el grupo con el que trabajo. Acá, digamos, como que explica bien qué es lo que puede denunciar. Si van a ver ustedes que al lado inmediato se hace tu denuncia. ¿Sí? Hoy por hoy la denuncia se puede hacer de manera online, incluso hay un teléfono de WhatsApp. ¿Qué podría hacer, por ejemplo, qué denuncia podría hacer una persona frente a la Defensoría del Pueblo? ¿O qué podría investigar la Defensoría del Pueblo vinculada a las personas con discapacidad? Situaciones de discriminación. ¿Sí? La persona con discapacidad es discriminada, no sé, cuando se presenta una entidad bancaria a realizar un trámite porque siempre le piden el CUT, siempre le piden el certificado, por ejemplo. O quiere investigar la Defensoría del Pueblo si en determinado transporte público es accesible. ¿Sí? O sea, el campo de acción, de competencia de la Defensoría del Pueblo es bastante amplio, ¿sí? Porque ustedes recordarán este artículo 86 que habla para la defensa, protección de todos los derechos, garantías, intereses, ¿sí? Por la ley, por la Constitución, o sea, es bastante amplio. Y no solamente entonces puede recibir denuncias, ¿sí? Yo puedo entonces denunciar. En la Defensoría del Pueblo se menciona mucho, por ejemplo, en tema de servicios públicos, no sé, el tema de gas,
¿sí? El impuesto, no sé, el impuesto del gas, el aumento de la tarifa de gas. Bueno, la Defensoría se presenta en la justicia, ¿no? Con un amparo colectivo para frenar la suba del gas, ¿sí? ¿Por qué? Porque protege entonces los intereses de un gran colectivo de personas. Ahora, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, sí, están al tanto de, de este chico que no desapareció y no lo encuentran, que es Tehuel, que está desaparecido. Esperen que alguien me escribió. Bueno, ahí respondo. En este caso, por ejemplo, bueno, la Defensoría solicita que articule, arbitre y movilice todos los mecanismos que se dispone para dar con el paradero de Tehuel, ¿sí? O sea, frente entonces a un chico desaparecido, bueno, la Defensoría recoge la problemática y le pide al Estado bonaerense que active la búsqueda. O, por ejemplo, esto también fue un caso bastante que se ha instalado en los medios con esta presentación de derechos humanos en la provincia de Formosa. Bueno, entonces la Defensoría puede actuar ya sea porque alguien hace la denuncia o puede de oficio, ¿sí? Frente a, por ejemplo, en este caso, medios de comunicación que denuncian una posible situación en la provincia de Formosa, no puede la Defensoría del Pueblo de oficio decir, bueno, voy a investigar acá qué está pasando, ¿sí? Se voy a investigar si en la provincia de Formosa se están violando los derechos humanos de los ciudadanos y las ciudadanas. ¿Ven? Entonces puede ser que en esto se haya acercado alguien a realizar una denuncia, o puede ser que de oficio la Defensoría decida investigar. Ahora, lo que sí hay que tener en cuenta es, supongamos que la Defensoría hace una investigación y llega a una conclusión, ¿sí? O sea, ya sea porque de oficio está investigando, sea porque alguien realizó una denuncia. Ese dictamen que emita la Defensoría del Pueblo no tiene una fuerza ejecutoria, ¿sí? No tiene un imperium punitivo, se dice. Por eso algunos mencionan que es un magistrado de... Y esto es porque el dictamen que haga la Defensoría del Pueblo no se puede ejecutar. O sea, el defensor del pueblo no juzga ni condena. Es emitir un dictamen donde pone de manifiesto que la situación que está sucediendo, donde recomienda el cese de esa comisión violatoria de los derechos, de las garantías de los intereses, pero no es que frente al dictamen del defensor yo puedo decir, supónganse, necesita una intervención quirúrgica y su obra social no le da la cobertura. Va a la Defensoría y hace la denuncia. Se genera todo un trámite administrativo y el defensor concluye que sí, que evidentemente se le están vulnerando determinados derechos fundamentales de esa persona, la actitud o la omisión de esa obra social. No puede ir ese ciudadano o ciudadana con ese dictamen y decir a la obra social, ve, me lo tenés que cumplir para mañana. Por eso lo hace una sentencia judicial. O sea, el defensor del pueblo no viene a suplir a los otros poderes. ¿Se entiende? O sea, será un antecedente más, será un mal extrajudicial que me parece que es bastante rico, ¿no? Evitar acudir a la justicia o a la judicialización como opción, ¿sí? Si los canales administrativos funcionan, me parece que descomprimen lo que es el Poder Judicial, incluso son bastante positivos, siempre que, obviamente. Pero la diferencia entre un dictamen y una sentencia es que el dictamen no tiene fuerza ejecutoria. Sí, Lautaro. Perdón, en el ejemplo que hablaste de una obra social, pero no, la obra social no es una entidad privada. Creía que el defensor del pueblo se refería solamente a los que tengan que ver con la administración pública. O sea, en ese Sí, caso, si pero yo puede tengo un ser problema contra con una... idioma. Ah, bueno, ok, en ese caso está bien. Ok, bien, genial.
De hecho, lo traigo, este ejemplo lo traigo porque como me dedico a discapacidad, hago muchos amparos, y justo la semana pasada se acerca al estudio una persona que IOMA no le da la intervención quirúrgica, entonces se presenta, ¿sí? que me pareció, digamos, interesante porque su idea fue evitar acudir a la justicia. ¿Sí? O sea, claramente esta persona, esta ciudadana, pretendía evitar el canal judicial, o sea, no quería judicializarlo, no quería hacer el amparo como primera opción. Entonces, cuando a mí me consulta, le digo, mira, existen estos canales, pero también ten en cuenta que está la vía del amparo. Y ella se presenta en la Defensoría del Pueblo de la provincia, adjunta los antecedentes, y dicen, bueno, mira, IOMA no me está dando la cobertura a esta intervención. Entonces, lo que hace desde la Defensoría de la provincia es, le libran una nota a IOMA para que se expida, ¿sí? Para que diga, bueno, si eso estaba pasando de verdad y cuáles eran las razones por las cuales negaba la cobertura de la práctica. ¿Sí? Pero digamos, lo importante es que Defensoría no suple Poder Judicial, ¿no? Porque si bien el dictamen puede ser interesante, o muchas veces estos canales administrativos sirven para descomprimir el Poder Judicial, para que más personas puedan acceder a justicia, el dictamen que haga el defensor, si el denunciado no lo quiere cumplir, no lo cumple. ¿Se entiende? O sea, no me puedo después decir, bueno, quiero ejecutar ese dictamen porque IOMA me tiene que cumplir la cobertura. No, me vas a tener que recurrir a la justicia. Claro, pero, o sea, para que quede claro, Una compañera solamente preguntó algo lo que quiero decir es que el defensor del pueblo solamente se puede inmiscuir en lo que es con la administración pública nada más, únicamente, no puede meterse en nada privado. Sí, incluso mirá a esto que traigo, enviado incluso de cuál es la misión del defensor del pueblo, acá te lo aclara, dice, en el ejercicio de las misiones que la Constitución Nacional y la ley le encomiendan, podrá iniciar y proseguir de oficio a petición del interesado cualquier investigación en todos aquellos casos originados por cualquier repartición de la Administración Pública Nacional. Acá está la pregunta. Y las empresas de servicios públicos, aún las privatizadas, en relación a mal funcionamiento, ilegitimidad, falta de respuesta a reclamos efectuados. Bueno, ahí hay una serie de ejemplos, pero sí, es lo que vos decís, o sea, tiene que ser por parte de alguna repartición de la administración pública, sí. Bueno, igualmente ahí hablaba de las empresas de servicios públicos, quizás hay una empresa privada de servicio Sí. público, pero como está dando un servicio público, se puede meter en Ahí la defensa del también, pueblo. tal cual, fíjate que la aclaración es esa, ¿no? O sea, por más que estén privatizadas, son empresas prestadoras de servicio público, igual están dentro de la competencia del defensor del pueblo. Ahí queda muy claro. Bien. Las otras dos características de la Defensoría del Pueblo, por la legitimación, vieron que el artículo en la segunda parte habla de que el defensor del pueblo tiene legitimación procesal, a lo que se suma también lo dicho por el artículo de la Constitución, y acá obviamente hay un amplio debate acerca de, bueno, cómo es la legitimación procesal del defensor del pueblo. Que la Constitución nos dice, tiene legitimación, pero no nos dice la extensión de la legitimación procesal. Es decir, el defensor del pueblo puede presentarse solamente, ¿no?, para la defensa de intereses colectivos o también de intereses individuales. Es decir, puede presentarse una causa de medio ambiente o de servicios públicos, o puede, por ejemplo, en un caso puntual de una ciudadana que no le da la cobertura médica, ¿sí? O sea, ¿hasta dónde se extiende la legitimación procesal? Muchos autores hablan de que la necesidad de una legitimación procesal amplia, ¿sí? Pero esto fue variando también de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte, ¿sí? Donde depende el caso, la composición, ha admitido una legitimación amplia
o ha restringido la legitimación del defensor del pueblo. Lo cierto es que la Constitución no lo dice, entonces lo que va a depender es de los criterios jurisprudenciales, ¿sí? O sea, que es justamente lo peligroso de esto, que puede ir variando, ¿sí? O sea, la Constitución no señala, y eso es la principal crítica, la Constitución no señala los alcances de la legitimación. Y después, bueno, el tema de las inmunidades, que también lo remarca la ley, y al igual que el Ministerio Público, entonces las inmunidades son la de los legisladores. ¿Sí? También tiene un poco esto de que está en la órbita del poder legislativo. Bien, lo importante entonces tener en cuenta del defensor del pueblo es la ubicación, ¿sí? O sea, que es independiente, pero que está ubicado en la órbita del legislativo, la legislación procesal, ¿sí? Que la mayor parte de la doctrina, entre ellos Jiménez, entienden que debe ser lo más amplia posible, ¿no? Una legitimación al cual tenemos que recordar el artículo 43 de la Constitución, y esto de que se suele decir que es un magistrado de opinión, realiza dictámenes, ¿sí? Sugiere, recomienda que la administración pública cese en ese accionar o en esa omisión violatoria de derechos de determinados ciudadanos, ciudadanas, pero ese dictamen no tiene una... el defensor del pueblo carece de poder coercitivo, ¿sí? O sea, su dictamen no tiene una fuerza ejecutoria, ¿bien? O sea, a diferencia entonces de lo que es el Poder Judicial con sus sentencias. Bien, esto entonces es los detalles más salientes de lo que es el defensor del pueblo. ¿Dónde se regula? ¿Cuál es la ley que regula? ¿Sí? ¿O cuál es la ley orgánica esa sancionada en el año 1993? La ley 2484. La ley 2484 es la que regula lo concerniente a la Defensoría del Pueblo. ¿Sí? De vuelta, en el artículo primero van las principales características, como lo hace el artículo primero de la ley del Ministerio Público. En el artículo 2, el mecanismo de elección del defensor del pueblo por parte del Congreso. Los requisitos, ¿no? Solamente se requiere ser argentino argentino nativo por opción y tener 30 años, esos son los únicos requisitos. Algunos plantean, bueno, que en realidad se debería haber conocimiento en derecho público, pero bueno, lo cierto es que los únicos requisitos que establece la ley son esos. Y bueno, y que duran 5 años con posibilidad de una reelección por una vez. ¿Sí? Pero todo lo que hace entonces a Defensoría del Pueblo regulada la ley 24.284. ¿Sí? Esa es una ley sancionada en el 93 que se acopla al artículo 86 de la Constitución. Bueno, vamos con el último antes de que nos dormamos. Ya terminamos, entonces vamos con Auditoría General de la Nación. Con esto terminamos. Auditoría General de la Nación, último órgano entonces que vamos a ver, que está incorporado con la reforma del 94, en el artículo 85, y dice, en lo que más nos interesa, ¿no? En primeras partes. El control externo del sector público nacional, en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros, operativos, será atribución propia del Poder Legislativo. El examen y la opinión del Poder Legislativo sobre el desempeño y situación general de la administración estarán sustentados en los dictámenes de la Auditoría General de la Nación. Este organismo de asistencia técnica del Congreso, con autonomía funcional, se integrará del modo que establezca la ley que reglamenta su creación y funcionamiento, que deberá ser aprobada por mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara. El presidente del órgano será designado a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso. Tendrá a su cargo el control de legalidad, gestión de toda la actividad de la administración pública, centralizada y descentralizada, cualquiera sea su modalidad de organización, y las demás funciones que la ley le otorgue. Intervendrá
intervendrá necesariamente en el trámite de aprobación o rechazo de las cuentas de percepción e inversión de los fondos públicos. Bien. En primer lugar, Quirapie es uno de los que cuestionan o critican que se haya denominado así al órgano. Él dice que se tendría que haber llamado Contraloría General. Y esto es porque dice que hablar de Auditoría General de la Nación importa o sugiere que solamente se hace un control contable, ¿no?, sobre los fondos. Y en cambio, la Constitución lo que establece es un control integral sobre el manejo de todo el patrimonio del sector público nacional, ¿sí? Entonces, Quiroga lo que cuestiona es esto, ¿no?, de que en realidad la denominación parece sugerir o pareciera sugerir que se limita únicamente a un campo o a un control contable, y en realidad es un control mucho más integral y mucho más amplio. Sí, eso como un detalle para mencionar. Esta atribución de contralor, ¿no?, que se le va a dar al Congreso en el artículo 85 es claramente una extensión, ¿sí?, de lo que es el artículo 75, inciso 8, ¿no? O sea, claramente esta idea de control por parte del Congreso, ¿sí? La principal características de la auditoría que se desprenden de este artículo 85. En primer lugar, de vuelta, algo que sucede también con la Defensoría, que es la ubicación institucional, ¿sí? La AGN está ubicada institucionalmente dentro del Poder Legislativo. De hecho, el artículo 85 está en la sección normativa del Poder Legislativo. Entonces, es un organismo institucionalmente dependiente del Congreso de la Nación. Y acá, algunos autores, entre ellos Quiroga Arabié, señalan, bueno, fíjense que, a diferencia de lo que sucede con el Defensor del Pueblo y con el Ministerio Público, el artículo 85 no dice que el AGN es un órgano independiente con autonomía funcional. Sí señala que tiene autonomía funcional, pero no señala esto de dependencia. ¿Y por qué pasa esto? Porque el Congreso le puede encomendar a la AGN que le puede encomendar una determinada actividad de control, ¿sí? Le puede decir, bueno, hay que investigar esto, bueno, que dentro de tu plan de auditoría incorpora esta circunstancia. Claramente lo que no le puede decir es cómo lo tiene que investigar o qué es lo que tiene que decir, ¿sí? Pero le puede decir qué investigar, o sea, le puede encomendar una tarea de control. Entonces, lo que decimos es que le puede decir qué, pero no le puede decir cómo, ¿sí? Pero en esta idea es que nosotros decimos que tiene una autonomía funcional, pero no remarcamos eso de la independencia. De hecho, esta parte señala que es un órgano dependiente del Congreso. Ahora, bueno, con autonomía funcional, ¿no? Esta idea entonces de autogobierno, ¿no?, de autoorganizarse y demás cuestiones que hacen a la autonomía funcional y que ya venimos mencionando de los órganos anteriores. La Constitución lo que va a señalar es que la opinión que tenga el Congreso, ¿sí?, la opinión que tenga el Congreso o sea, la opinión que tenga el Congreso sobre el control externo del sector público nacional, es decir, sobre cómo se gastaron, por ejemplo, fondos públicos, ¿no? O sea, cómo se utilizaron los fondos públicos, se va a sustentar en la auditoría. ¿Sí? O sea, la Auditoría General de la Nación lo que va a realizar son informes técnicos, dictámenes técnicos, y a partir de esos dictámenes el Congreso va a elaborar su opinión. El mecanismo de la confección de los informes, de cómo el Congreso luego va a desarrollar su opinión, están todos detallados en la ley que va a señalar, la ley 24.156, dentro de todo su articulado, porque es una ley bastante extensa, lo que es del artículo 116, ahí la ley va a desarrollar acabadamente cómo es entonces que la auditoría, su plan auditable, cómo es que va a realizar los dictámenes, cómo entonces luego el Congreso va a realizar la opinión, ¿no?, del artículo 85. Pero el artículo dice que, o sostiene que el Congreso
va a basar su opinión en estos dictámenes. Entonces, la primera pregunta que se suele hacer la doctrina es, bueno, si los dictámenes son vinculantes, es decir, si es imperativo para el Congreso seguir los dictámenes que redacte o que elabore la AGN. O sea, para algunos, sí o sí, la opinión del Congreso tiene que recoger lo dictaminado por la AGN. Es decir, que para un sector son imperativos. Es decir, la opinión que tenga el Congreso, el Poder Legislativo, tiene que estar basado sí o sí en los informes de la AGN. Para otros no, para otros están obligados obviamente a considerarlos, ¿no? O sea, imagínense los informes que le haga la AGN, son informes técnicos. Entonces, para muchos, que necesariamente considerarlos la auditoría, no es que puede decir, no, ni los leamos, ni los vemos, porque no estamos de acuerdo con quién soy el presidente, no estamos de acuerdo con cómo se está manejando la auditoría, entonces no los vamos a considerar. No, sí, necesariamente los tienen que considerar, pero no están obligados a seguirlos. ¿Sí? Eso sería la otra postura. Entonces, ¿obligados o no obligados? ¿O son imperativos o no son imperativos? La otra característica que tiene la Auditoría General de la Nación, que se nos hizo bastante tarde, la otra característica, ya con esto voy terminando. La otra característica que tiene, bueno, además entonces de que es un órgano dependiente, que tiene autonomía funcional, que la opinión sí o sí del Congreso tiene que estar sustentada en estos dictámenes de naturaleza técnica, donde, a ver, ¿qué significa que tengan estos informes tengan una naturaleza técnica o sean informes técnicos? Que cuando los recibe el Congreso puede hacer suyas las recomendaciones que elabora la auditoría, puede requerir al Ejecutivo, por ejemplo, que brinde más, digamos, información acerca de observaciones o de hallazgos que haya encontrado la auditoría, puede, a partir de los informes que hace la auditoría, discutir o elaborar proyectos de leyes destinados a rectificar o a superar deficiencias que señale la auditoría en esos informes, o bueno, o podría proponer, digamos, iniciar juicio político a los responsables, a los funcionarios responsables por irregularidades que detallan en los informes. Y la idea de reforzar su rol de control se da con una novedad, y ustedes, imagino, les llamó la atención cuando leímos el artículo 85, que es el rol que se le da a la oposición. Habrán escuchado cuando leímos el artículo 85, que es que el presidente, o sea, el auditor que sea el presidente de la auditoría, va a ser elegido por el partido político de la oposición con mayor número de legisladores en el Congreso. ¿Sí? O sea, la idea es que el auditor presidente, ¿sí? Porque después hay otros auditores generales, o sea, está el auditor presidente, y después hay 6 auditores generales más, también elegidos a propuesta, pero el presidente del órgano va a ser elegido a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso, es decir, con todas las 2 cámaras. Y la idea de esta novedad es claramente favorecer la independencia y la imparcialidad del órgano. ¿Sí? O sea, la idea entonces de jerarquizar el rol de la oposición tiene que ver con reforzar esta idea de independencia, esta idea de imparcialidad. Y el hecho de que sea a propuesta es vinculante. No es que la propuesta que haga el partido político de oposición puede ser descartada, ¿sí? O sea, en este caso sí, no hay ninguna duda que la propuesta que haga ese partido opositor, con mayor número de legisladores en el Congreso, es vinculante. O sea, esa lista tiene que seguirse sí o sí, o sea, ese candidato, mejor dicho, tiene que seguirse sí o sí. Hay un spot en la página de la Auditoría General de la Nación, un spot institucional que dura solo 4 minutos, que está bastante gráfico,
lo que es auditoría, cuál es el universo auditable, cómo es que se elaboran los informes. Me parece que está bastante piola. Lo quise traer hoy a la clase, pero el sonido se pierde y la verdad que no aportaba mucho porque ustedes de sus casas no iban a escuchar nada y no sirve, pero se lo sugiero en la página de la Auditoría General de la Nación. No me acuerdo en qué sector de la página, pero era fácil llegar. Pueden descargarse, o si no, directamente de YouTube, pueden descargar este spot, que son solo 4 minutos, y por lo menos durante los primeros explica, incluso hay ejemplos de informes, y me parece que está bastante piola, que yo lo iba a traer hoy, pero no, me parecía que no sumaba. Me quedó una pregunta colgada de Lorena: ¿cómo es una persona para carente de recursos para realizar? Bueno, esto es una pregunta que me parece que es bastante compleja la respuesta. En realidad no es solamente el obstáculo para una persona con discapacidad, sino para cualquier persona que tal vez no tenga los recursos para acceder a justicia, se dificulta. Por eso nosotros hablamos de acceder a justicia, como una idea de que la justicia de tribunales no es la única, ¿no? A una persona que se encuentra en un barrio periférico, que toda la línea de colectivos no le pasa, que las calles son de barro y si llueve ya los colectivos no pasan, o que no tiene ni siquiera el dinero para acercarse a generalmente la zona céntrica, que es donde están todas las oficinas, y bueno, a esa persona claramente se le vulnera su acceso a justicia. O sea, ustedes tengan en cuenta que hay muy pocas oficinas descentralizadas, ¿sí? O sea, generalmente las oficinas, ya sean administrativas o judiciales, están en zonas que accedemos muy pocos y muy pocas, ¿sí? Entonces, el problema o los obstáculos del acceso a justicia no es solamente una persona con discapacidad, sino también, sí, cualquier persona que no tenga los recursos. Y a su vez, las personas con discapacidad muchas veces se enfrentan, en este caso de que vos me decís la denuncia de forma virtual, muchas veces se encuentran a barreras de inaccesibilidad. Una persona con discapacidad que llega, que a veces tiene los recursos, tiene una computadora y tiene internet en la casa, pero si la página no está diseñada con un programa accesible, esa persona con discapacidad, por más que tenga los recursos, no denuncia, ¿sí? Imagínate una persona con una discapacidad visual, ¿sí? Tal vez no pueda arreglar el visual, aún teniendo los recursos para hacerlo. Es un tema interesantísimo, pero me parece que nos vamos de tema. Bien, Lautaro, siempre al pie. Si te interesa, Lorena, lo que te puedo contar, si te interesa el tema de la discapacidad, escribime. Yo soy codirectora de una clínica jurídica en Dignidad, Sociedad y Derechos Humanos. Es un espacio que forma parte de lo que son las prácticas. ¿Cuál es una de las, como estamos hace poco en ese espacio, no me acuerdo, cómo es dentro del programa una de las últimas materias de prácticas unitarias? Ustedes si están en el plan nuevo, una de las últimas materias es prácticas sociocomunitarias, que tienen que elegir un espacio para hacer. Nosotros nos ofrecemos como espacio, somos una clínica jurídica para la defensa y la protección de los derechos de las personas con discapacidad, y sin perjuicio de que nos puedan elegir en ese espacio a lo último de la carrera, porque creo que al final pueden desde ya participar. Bueno, si les interesa me escriben, ¿sí? Pero todo lo que tiene que ver, somos una clínica jurídica porque generalmente lo que hacemos es brindar herramientas que ustedes luego van a usar en el ejercicio de la profesión. Entonces, redactamos informes, diseñamos estrategias, y lo que hacemos es intervenir generalmente como amicus curiae, que son informes especializados, por llamarlo de alguna manera, en la temática de discapacidad, que no solamente son casos de Argentina, sino que trabajamos en red con clínicas de Colombia, de México, de Perú,
y hemos presentado amicus curiae en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, presentamos observaciones a los artículos que se han presentado en Ginebra. Es bastante amplio lo que hacemos, así que si a alguno le interesa, Lorena, si querés escribirme, con gusto te cuento un poco más sobre la clínica. Generalmente lo suelo contar esto al principio de las clases, o sea, del inicio de la cursada, pero con esto de que estamos, la verdad que el espacio está funcionando poco, producto de la pandemia. Así que, Lorena, espero tu correo y te cuento un poco más. Bueno, vamos a terminar acá porque se nos hizo tardísimo. Les deseo los mejores de los éxitos para la semana próxima. Ojalá si nos crucemos en la Facu. Tengo muchas ganas de volver. Esto de la virtualidad, la verdad que me sigue costando un montón. Así que, bueno, que nos crucemos, ya sea en otra materia, en un posgrado, en un seminario, en una jornada o en la escalera de la Facu, pero que sea en la Facu. Y suerte que les va a ir bien. No, pero Ángeles, no preguntes ya por el recuperatorio, no sé, y tiene que ser a la semana, imagino, que las notas se dan en ese mismo momento. No sé, el doctor Jiménez sigue las fechas propuestas por el centro, tiene o sea, las fechas que se propusieron y van a ser esas. Yo estimo que es a la semana, porque las notas son automáticas. ¿Sí? Un gusto y espero, ya les digo, que nos crucemos pronto, pero en la Facu. ¿Sí? Éxitos. Gracias, Fe. Chao, profe, gracias. Voy a escribir.